Nunca olvidaré el día en que tuve que vaciar casi todos mis ahorros para pagar el depósito de un centro especializado para mi madre. Mientras firmaba los documentos, la administradora me miró con compasión y dijo que, según el fondo creado por mi padre años atrás, ese dinero nunca debió salir de mi bolsillo. Sentí que algo no encajaba. Mi madre ya apenas recordaba mi nombre algunos días, pero seguía buscando mi mano cada vez que el miedo aparecía en sus ojos. Yo era la única persona a la que todavía reconocía con cierta frecuencia. Tenía 38 años, era enfermera en Almagro y llevaba demasiado tiempo creyendo que soportar el dolor en silencio era una forma de mantener unida a mi familia. Me llamo Isabel Morales, y durante años pensé que la peor traición de mi vida había ocurrido cuando mi hermana Lucía se llevó a mi marido. Me equivoqué. Aquello solo había sido el comienzo. Todo empezó varios años antes. Alejandro Ruiz y yo llevábamos 12 años juntos. Él era médico, yo enfermera, y creía que compartíamos los mismos valores. Entonces descubrí que mantenía una relación con mi propia hermana. Recuerdo la tarde en que los vi salir de un restaurante en Madrid. No hubo una escena. No grité. Ni siquiera lloré delante de ellos. Alejandro solo bajó la mirada mientras Lucía sostenía su brazo con una naturalidad insoportable. Un año después estaban casados. Mis padres asistieron a la boda. Yo no. Mi madre, Carmen, ya empezaba a mostrar pequeños olvidos. A veces repetía una misma pregunta 5 veces. Otras escondía las llaves dentro del frigorífico y se reía al encontrarlas. Los médicos confirmaron el diagnóstico que todos temíamos. Enfermedad de Alzheimer en fase inicial. Aún así, ella seguía diciendo lo mismo cada vez que alguien mencionaba a Lucía. No permitáis que la familia se rompa por mi culpa. Nunca fue capaz de elegir entre sus hijas. Yo sí elegí. Elegí quedarme. Mientras Lucía construía una nueva vida en Madrid, junto al hombre que había sido mi esposo, yo acompañaba a mamá a todas las consultas, organizaba su medicación, preparaba sus comidas favoritas y pasaba cada miércoles entero con ella. También llevaba un cuaderno donde anotaba cada cambio, cada síntoma, cada reacción a los tratamientos. Lo hacía como enfermera, pero sobre todo como hija. Con el tiempo, aquel diario terminó siendo casi una segunda historia de nuestra familia. Mi padre, Miguel Morales, había sido cirujano durante más de 30 años. Era un hombre reservado que hablaba poco desde que mi madre enfermó. Muchos pensaban que simplemente estaba agotado. Yo también lo creía. Él repetía que el dinero nunca sería un problema, porque había creado un fondo destinado exclusivamente al tratamiento futuro de mamá. Ese fondo nos daba tranquilidad. Al menos eso pensábamos. Lucía insistía en encargarse de la administración porque vivía en Madrid, tenía experiencia con inversiones y aseguraba conocer mejores asesores financieros. Mi padre aceptó. Nunca discutieron delante de mí. Durante mucho tiempo no vi motivos para desconfiar. Cada vez que preguntaba por las cuentas, Lucía respondía con documentos impecables y largas explicaciones llenas de términos financieros que terminaban agotando cualquier conversación. Yo prefería dedicar ese tiempo a cuidar de mamá. Parecía la decisión correcta. Hasta que comenzaron los pequeños detalles. Un medicamento aparecía como pagado cuando aún no lo habíamos comprado. Una factura incluía visitas domiciliarias que jamás existieron. Un informe hablaba de servicios de asistencia nocturna que yo sabía perfectamente que nadie había prestado, porque todas esas noches había dormido en la habitación de mi madre. Al principio pensé que serían errores administrativos. Después dejaron de parecer errores. Una tarde de miércoles, mientras mamá dormía en el sofá abrazando una fotografía antigua, donde todavía aparecíamos las 4 personas sonriendo, abrí una carpeta con recibos que Lucía había enviado por correo electrónico para justificar nuevos gastos. Había algo en aquellos documentos que me hizo sentir el mismo frío que había sentido años atrás al ver a mi hermana salir del restaurante junto a Alejandro. Aún no sabía exactamente qué estaba viendo, pero comprendí que alguien llevaba demasiado tiempo ocultando la verdad, y esa verdad estaba a punto de cambiar la vida de toda mi familia. Durante varios días intenté convencerme de que estaba exagerando. Había trabajado demasiados años en hospitales para saber que los errores administrativos ocurrían más de lo que la gente imaginaba.
Sin embargo, cada vez que comparaba las facturas con las notas de mi diario de cuidados, aparecía una nueva contradicción. Yo anotaba la hora exacta en la que mamá tomaba la medicación, las visitas médicas, las caídas, incluso cuando aceptaba comer o cuando olvidaba quién era yo durante unos minutos. Aquel cuaderno se había convertido en parte de mi rutina. Nunca imaginé que también terminaría siendo una prueba. El miércoles siguiente acompañé a mamá al neurólogo en Ciudad Real. Durante el trayecto me preguntó 5 veces si mi padre vendría a recogerla del colegio. Yo respondía con calma cada vez como si fuera la primera. Al salir de la consulta, mientras esperábamos el ascensor, ella me tomó del brazo con una fuerza inesperada. «No dejes que me lleven lejos de casa», susurró. Asentí sin saber por qué aquella frase me dejó un nudo en el estómago. Esa misma tarde encontré otro cargo extraño. Según los documentos enviados por Lucía, una empresa llamada Cuidado Integral Horizonte había prestado asistencia especializada durante 8 meses consecutivos. El importe era enorme. Lo extraño era que jamás había visto a un solo empleado de esa empresa entrar en casa de mis padres. Yo estaba allí casi todos los días. Conocía a cada fisioterapeuta, a cada auxiliar y a cada repartidor que cruzaba aquella puerta. Ese nombre no significaba absolutamente nada para mí. Llamé a Lucía intentando mantener un tono tranquilo. Contestó varios minutos después. Se escuchaban voces y copas al fondo. «Estoy ocupada, Isabel». Le pregunté por la empresa. Respondió con una seguridad que habría convencido a cualquiera. Dijo que era un servicio externo contratado para coordinar recursos, hacer informes y gestionar especialistas. Cuando le pedí el teléfono de contacto, hizo una pausa demasiado larga. Después respondió que lo buscaría y me lo enviaría más tarde. Nunca llegó ningún mensaje. 2 días después decidí buscar la empresa por mi cuenta. Encontré una página web sencilla, demasiado sencilla para manejar las cantidades de dinero que figuraban en las facturas. No aparecían fotografías reales del personal, ni dirección clara, ni referencias verificables. Solo un formulario de contacto y un número de teléfono que nunca respondió. Aquello dejó de parecer un simple error. Empecé a revisar los movimientos bancarios del fondo con permiso de mi padre. Él permanecía en silencio mientras yo leía cada extracto. Pensé que apenas entendía aquellas cifras, pero de pronto señaló una transferencia concreta. «Esa cantidad no debería estar ahí», dijo con una serenidad que me sorprendió. Era la primera vez en meses que mostraba verdadero interés por las cuentas. Le pregunté si recordaba haber autorizado aquel pago. Negó lentamente con la cabeza. Creí que aquello bastaría para que llamara inmediatamente a Lucía y exigiera explicaciones. No lo hizo. Cerró la carpeta con cuidado y simplemente dijo que aún no era el momento. Aquella respuesta me desconcertó más que cualquier factura. Mientras tanto, el estado de mamá empeoraba. Algunas noches se despertaba convencida de que debía ir a buscar a sus padres, fallecidos hacía décadas. Otras confundía mi rostro con el de una vecina de su juventud. Sin embargo, cuando yo le cepillaba el pelo antes de dormir, sonreía igual que cuando era niña y decía: «Contigo siempre estoy tranquila». Esas palabras bastaban para recordarme por qué seguía allí. Un viernes por la mañana recibimos la llamada que llevaba meses temiendo. El neurólogo recomendaba trasladarla cuanto antes a un centro especializado para pacientes con Alzheimer avanzado. No era una sugerencia. Era una necesidad. Fui a visitar el centro aquella misma tarde. Las instalaciones eran excelentes, el personal transmitía confianza, y comprendí que allí podrían ofrecerle una atención que yo sola ya no podía garantizar. Después llegó la cifra del depósito inicial. Sentí un vacío en el pecho. Confiaba en que el fondo preparado por mi padre cubriera aquel gasto sin dificultad. Pero cuando solicité la transferencia, el banco informó de que apenas quedaba una pequeña parte del dinero. El resto había desaparecido en pagos perfectamente documentados. Salí de la sucursal con las piernas temblando. Sin otra opción, utilicé prácticamente todos mis ahorros para asegurar la plaza de mi madre. Mientras firmaba la operación, el director de la oficina me observó en silencio y finalmente dijo algo que todavía resuena en mi memoria. «Señora Morales, si todo esto es correcto, alguien ha vaciado ese fondo durante años». En ese instante comprendí que ya no buscaba simples respuestas.
Estaba empezando a descubrir un fraude que alcanzaba mucho más de lo que había imaginado. Y aún ignoraba quién conocía realmente toda la verdad. Aquella noche apenas dormí. Me quedé sentada en la cocina de la casa de mis padres mientras mamá descansaba después de otra jornada agotadora. Mi libreta de cuidados estaba abierta sobre la mesa junto a los extractos bancarios y las copias de las facturas. Cuanto más comparaba las fechas, menos sentido tenían los movimientos del fondo. Había pagos por visitas médicas que coincidían exactamente con días en los que yo misma había acompañado a mamá al hospital público. También aparecían servicios de enfermería nocturna durante semanas enteras en las que había dormido en la habitación contigua para evitar que se levantara sola. Era imposible que ambas cosas fueran ciertas. Al amanecer preparé el desayuno para mis padres. Mamá tardó varios minutos en reconocer la cocina. Miró una fotografía de nuestra familia colocada sobre el aparador y preguntó con una sonrisa inocente cuándo volvería Lucía a visitarla. Sentí un pinchazo en el pecho, pero respondí con calma que seguramente iría pronto. No quise añadir que hacía casi 4 meses que mi hermana no cruzaba aquella puerta. Siempre tenía una reunión, un congreso, un viaje o cualquier otra excusa. Sin embargo, nunca olvidaba enviar nuevas facturas para justificar gastos del supuesto cuidado de nuestra madre. Mi padre observaba la escena en silencio. Parecía más cansado que nunca. Había adelgazado mucho durante los últimos meses y atribuía aquel cambio al estrés y a los problemas para dormir. Yo insistía en que se hiciera una revisión médica, pero siempre encontraba una forma elegante de cambiar de tema. Pensé que simplemente estaba agotado después de tantos años cuidando de mamá. No imaginaba que ocultaba algo mucho más grave. Esa misma semana decidí visitar personalmente la dirección fiscal de la empresa Cuidado Integral Horizonte. El edificio existía, pero no era una residencia ni una oficina sanitaria. Era un pequeño despacho compartido donde funcionaban varias sociedades administrativas. La recepcionista buscó el nombre en el registro interno y frunció el ceño. «Aquí casi nunca viene nadie de esa empresa», comentó. «Solo reciben correspondencia». Le pregunté si conocía a algún responsable. Negó con la cabeza. Salí de allí con la sensación de estar siguiendo el rastro de una sombra. Antes de regresar a Almagro hice una parada en el registro mercantil. Después de esperar casi una hora conseguí consultar los datos públicos de la sociedad. El corazón comenzó a latirme con fuerza cuando leí el nombre de la administradora única. Lucía Morales. Mi propia hermana había constituido aquella empresa 3 años antes. Permanecí inmóvil mirando la pantalla. El objeto social hablaba de asistencia domiciliaria para personas mayores, pero no encontré empleados registrados ni actividad visible. Solo una dirección postal y varios movimientos financieros perfectamente legales sobre el papel. Comprendí entonces que las facturas no procedían de un proveedor externo. Salían directamente de una empresa creada por ella. Aún así necesitaba pruebas. Esa tarde llamé a Alejandro. Hacía años que apenas hablábamos. Contestó con una voz cordial, como si nunca hubiera destruido nuestro matrimonio. Le pregunté si conocía aquella empresa. Hubo un breve silencio antes de responder que todos los negocios de Lucía eran asunto suyo, y que él estaba demasiado ocupado con la apertura de su nueva clínica privada en Madrid. Pronunció la última frase con evidente orgullo. Cuando colgué, recordé una de las transferencias más grandes del fondo. El destino era una entidad bancaria madrileña. Hasta entonces aquel dato no significaba nada. De pronto empezó a adquirir sentido. Pedí ayuda a un antiguo compañero del hospital que ahora trabajaba en una asesoría financiera. No podía entregarme información protegida, pero sí enseñarme a interpretar determinados documentos. Pasamos horas revisando extractos, porcentajes y conceptos de pago. Al terminar, levantó la vista y dijo algo que me dejó helada. Quien haya organizado esto sabía exactamente cómo ocultar el dinero sin despertar sospechas. Aquella misma noche encontré una carpeta antigua en el despacho de mi padre. Dentro había copias impresas de varios movimientos bancarios marcados con bolígrafo rojo. Pensé que acababa de descubrir algo que él desconocía, pero al abrir el cajón inferior aparecieron más carpetas, todas ordenadas por fechas. Había fotografías, contratos, recibos, anotaciones manuscritas e incluso copias de mis propios diarios de cuidados. Mi padre entró en la habitación antes de que pudiera reaccionar.
Nos quedamos mirándonos durante unos segundos. Creí que iba a enfadarse por haber abierto aquel cajón. En cambio, cerró la puerta con tranquilidad. Tomó asiento frente a mí y dijo en voz muy baja: «Ya era hora de que encontraras todo esto». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Durante meses había pensado que él era una víctima indefensa de las decisiones de Lucía. Sin embargo, aquellas carpetas demostraban que llevaba mucho tiempo reuniendo pruebas en silencio. Entonces respiró hondo, me miró con una mezcla de cansancio y determinación y pronunció una frase que cambiaría por completo mi manera de entender nuestra familia. Lo que has descubierto es solo una pequeña parte. Todavía no sabes por qué he permitido que siguieran robando durante tanto tiempo. Mi padre permaneció en silencio durante varios segundos después de hacer aquella confesión. Nunca olvidaré su expresión. No era la de un hombre sorprendido por una traición reciente, sino la de alguien que llevaba demasiado tiempo conviviendo con una verdad dolorosa. Se levantó despacio, abrió otra carpeta del archivador y comenzó a colocar documentos sobre la mesa con la precisión de un cirujano preparando un quirófano. Había extractos bancarios ordenados por meses, copias de transferencias, fotografías de reuniones, correos electrónicos impresos y anotaciones escritas con su letra. Todo estaba clasificado por fechas. «Empecé hace casi 3 años», dijo sin levantar la vista. La primera vez pensé que Lucía había cometido un error. La segunda vez comprendí que no era un error. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque ya no estaba sola. Rabia porque mientras yo agotaba mis ahorros creyendo que el dinero simplemente había desaparecido, mi padre llevaba años reuniendo pruebas sin decirme nada. Le pregunté por qué había guardado silencio. Cerró la carpeta con calma y respondió: «Porque si la enfrentábamos demasiado pronto, solo devolvería una pequeña parte y destruiría el resto de las pruebas. Necesitaba que creyera que nadie sospechaba nada». Aquella respuesta me dejó sin palabras. Siempre había conocido a mi padre como un hombre prudente, pero nunca imaginé que fuera capaz de planificar algo así. Entonces me confesó otra verdad que me golpeó con más fuerza. Hacía 8 meses le habían diagnosticado un cáncer de páncreas. El tratamiento únicamente podía retrasar la enfermedad. Los médicos ya le habían hablado de plazos, aunque él nunca quiso compartirlos con nadie. Sentí que me faltaba el aire. Mientras yo me concentraba por completo en cuidar de mamá, él llevaba meses enfrentándose en silencio a su propia enfermedad. «No quería que cargaras con las dos cosas al mismo tiempo», dijo con serenidad. Me acerqué para abrazarlo. Era la primera vez en muchos años que veía a mi padre llorar. Permanecimos así varios minutos sin decir una sola palabra. Después recuperó la compostura y me mostró otra carpeta distinta. Dentro había una copia del testamento original y otra mucho más reciente. También aparecían documentos preparados por un abogado de Ciudad Real, poderes notariales y un plan detallado con fechas, firmas y posibles actuaciones legales. Mi padre había pensado cada paso con una precisión extraordinaria. Incluso había dejado instrucciones sobre cómo proteger económicamente a mamá si él fallecía antes de que todo terminara. «Nada de esto servirá si actuamos impulsivamente», explicó. «Necesitamos una última prueba». Le pregunté cuál era. Sacó una fotografía donde aparecían Alejandro y Lucía sonriendo durante la inauguración de una clínica privada en Madrid. En la imagen se distinguía una placa con el nombre del centro médico. Después colocó junto a ella varias transferencias realizadas desde el fondo destinado al tratamiento de mamá. Las fechas coincidían exactamente con las obras de la clínica. «El dinero de tu madre terminó aquí», dijo señalando la fotografía. Sentí una indignación difícil de describir. Mientras yo discutía con el banco para conseguir una plaza en un centro especializado, ellos inauguraban un negocio financiado, al menos en parte, con el patrimonio destinado a la enfermedad de nuestra madre. Durante las semanas siguientes trabajamos discretamente con el abogado de mi padre. Yo seguía ocupándome de mamá como siempre. Cada miércoles le leía fragmentos de un viejo álbum familiar. Algunas veces confundía mi nombre con el de una prima de la infancia.
Otras acariciaba mi mano y sonreía sin necesidad de recordar quién era yo. Aquellos momentos me daban fuerzas para continuar. Mientras tanto, el abogado solicitaba documentación adicional, verificaba movimientos bancarios y preparaba una estrategia que evitara cualquier posibilidad de que Lucía destruyera pruebas o moviera el dinero restante. Un día descubrimos el detalle que faltaba. Varias facturas emitidas por la empresa de Lucía incluían informes médicos supuestamente firmados por Alejandro para justificar determinados tratamientos y seguimientos especializados. Yo conocía perfectamente esos documentos. Algunos utilizaban formularios que jamás habían pertenecido al hospital donde él decía haber atendido a mamá. Otros contenían fechas imposibles porque coincidían con ingresos hospitalarios en otra provincia. El abogado levantó la vista y dijo con absoluta tranquilidad: «Esto ya no es solo un problema económico. Aquí hay documentación médica falsa». Comprendí entonces que Alejandro también estaba comprometido. Ya no podía presentarse como un simple espectador de las decisiones de mi hermana. Mi padre asintió lentamente, como si hubiera esperado ese momento desde hacía mucho tiempo. Días después reunió el valor para llamar personalmente a Lucía. La invitó a una comida familiar en Almagro con el pretexto de hablar del futuro de mamá y de algunos cambios en su testamento. Lucía aceptó sin mostrar la menor sospecha. Incluso dijo que aprovecharía para presentar oficialmente algunos proyectos nuevos de la clínica de Alejandro. Cuando colgó el teléfono, mi padre guardó todas las carpetas dentro de un maletín negro y me miró fijamente. «Ese día no discutiremos», dijo. «Solo dejaremos que hablen, que crean que todo sigue bajo su control. Después será el momento de abrir este maletín». Mientras observaba aquel cierre metálico, comprendí que la comida familiar no iba a ser una conversación sobre una herencia. Iba a convertirse en el instante en que años de mentiras quedarían expuestos delante de toda nuestra familia, y ya nadie podría volver a esconder la verdad. Los días anteriores a la comida familiar transcurrieron con una calma que resultaba casi insoportable. Mientras yo ayudaba a mi madre a vestirse, preparaba sus medicamentos y repetía una y otra vez las mismas respuestas a sus preguntas, Lucía me enviaba fotografías desde Madrid. En una aparecía brindando con Alejandro frente a la fachada de la nueva clínica. En otra anunciaban la incorporación de nuevos especialistas. Sonreían como si nada pudiera alterar el futuro que estaban construyendo. Cada vez que veía aquellas imágenes recordaba que una parte de aquel edificio había sido pagada con el dinero destinado al tratamiento de nuestra madre. Aún así, hice un esfuerzo consciente por no responder con rabia. Mi padre me había pedido paciencia, y por primera vez en muchos años decidí confiar plenamente en él. El abogado nos visitó 2 veces más antes de la reunión. Revisamos el orden exacto en que debían presentarse los documentos, las posibles reacciones de Lucía y Alejandro y las consecuencias jurídicas de cada decisión. No se trataba de preparar un espectáculo. Se trataba de impedir que escaparan utilizando excusas o destruyendo pruebas. Todo debía desarrollarse dentro de la legalidad. Incluso el notario que había preparado el Nuevo Testamento estaría presente con un motivo perfectamente legítimo. Mi padre quería evitar cualquier discusión sobre la autenticidad de los documentos. Mientras tanto, su salud empeoraba con rapidez. Intentaba ocultarlo delante de mamá, pero yo veía cómo necesitaba descansar después de caminar apenas unos minutos. Una tarde lo acompañé al hospital para una revisión. Al salir permanecimos sentados varios minutos dentro del coche sin arrancar el motor. «No sé cuánto tiempo me queda», dijo con serenidad, «pero sí sé que no pienso marcharme dejando a tu madre desprotegida». Aquellas palabras hicieron que todo dejara de girar alrededor del dinero. Comprendí que para él aquello nunca había sido una cuestión de herencia. Era la última operación importante de su vida, la única en la que ya no podía utilizar un bisturí, sino documentos y paciencia. 2 días antes de la reunión recibí una llamada inesperada del director del centro especializado donde mamá permanecía ingresada desde hacía unas semanas. Me informó de que necesitaban ampliar determinadas terapias porque la enfermedad avanzaba con rapidez. El coste mensual aumentaría considerablemente. Colgué el teléfono con un peso enorme sobre los hombros. Aquel mismo dinero que Lucía había desviado era ahora imprescindible para que mamá recibiera los cuidados adecuados. Esa realidad disipó cualquier deseo de venganza que pudiera haber sentido. Ya no luchaba por castigar a nadie. Luchaba para que mi madre estuviera protegida durante el tiempo que le quedaba.
La mañana de la comida familiar preparé a mamá con especial cuidado. Le puse un vestido azul que siempre le había gustado y peiné su cabello lentamente mientras ella observaba el jardín por la ventana. De repente me preguntó, ¿hoy vienen mis niñas? Asentí sin poder responder otra cosa. Ella sonrió con una ilusión infantil. No recordaba los conflictos, ni las mentiras, ni los años de distancia, solo sabía que su familia iba a reunirse. Aquella inocencia fue, probablemente, lo más doloroso de toda la historia. Lucía y Alejandro llegaron poco después del mediodía. Entraron en casa cargados de regalos, flores y sonrisas. Alejandro abrazó a mi padre con aparente afecto y comenzó a hablar de los excelentes resultados de la clínica. Lucía comentó que Madrid les ofrecía oportunidades extraordinarias y que incluso estaban estudiando abrir una segunda sede en pocos años. Mientras hablaban, no pude evitar pensar en las transferencias bancarias archivadas dentro del maletín negro. Todo aquel entusiasmo había sido construido sobre el sacrificio silencioso de nuestra madre. Durante el almuerzo intentaron comportarse como una familia normal. Lucía preguntó por el estado de mamá, con una preocupación perfectamente ensayada. Alejandro habló de los avances médicos para el tratamiento del Alzheimer, aunque sabía perfectamente que había firmado informes falsos relacionados con esa enfermedad. Yo apenas intervenía. Mi padre tampoco discutía. Escuchaba con calma, hacía alguna pregunta y dejaba que ambos hablaran cada vez más. Cuanto más cómodos se sentían, más seguros parecían de que nadie sospechaba nada. Incluso llegaron a comentar futuras inversiones y nuevos proyectos empresariales. En un momento determinado, Lucía mencionó que sería conveniente vender algunas propiedades familiares para garantizar el bienestar de mamá en los próximos años. Escuchar aquello estuvo a punto de hacerme perder el control. Hablaba de proteger un patrimonio que ella misma llevaba años vaciando. Apreté con fuerza el vaso de agua sin decir una sola palabra. Mi padre me lanzó una breve mirada que bastó para recordarme nuestro acuerdo. Todavía no era el momento. Cuando terminaron el postre, el abogado llamó discretamente al timbre. Lucía sonrió al verlo. Pensó que todo giraría alrededor del Nuevo Testamento. Incluso bromeó diciendo que esperaba no llevarse una sorpresa desagradable. Mi padre respondió con una tranquilidad absoluta. Creo que hoy todos vamos a descubrir algo que no esperábamos. Después se levantó lentamente, caminó hasta el aparador del salón y colocó sobre la mesa el viejo maletín negro que yo había visto tantas veces durante las últimas semanas. El clic metálico del cierre sonó en toda la habitación. Nadie habló. Lucía seguía sonriendo, convencida de que aún controlaba la situación. Pero cuando mi padre abrió el maletín y el abogado comenzó a sacar la primera carpeta de pruebas perfectamente ordenadas, comprendí que el silencio que llenaba aquella casa era el último que nuestra familia volvería a compartir antes de que toda la verdad saliera definitivamente a la luz. El abogado colocó la primera carpeta sobre la mesa sin pronunciar una sola palabra. Mi padre permanecía de pie a su lado, apoyando una mano en el respaldo de la silla para mantener el equilibrio. Lucía seguía sonriendo, aunque ya no con la misma seguridad. Alejandro cruzó los brazos y preguntó con un tono aparentemente relajado si todo aquello era realmente necesario. Mi padre respondió con una calma que llenó toda la habitación. Sí, porque hoy no vamos a hablar de herencias. Vamos a hablar del dinero que pertenecía al tratamiento de vuestra madre. El silencio fue inmediato. El abogado abrió la carpeta y comenzó a repartir copias de varios extractos bancarios. Cada transferencia aparecía marcada con fechas, cantidades y destinatarios. Después colocó junto a ellas las facturas emitidas por Cuidado Integral Horizonte y finalmente el certificado del registro mercantil, donde figuraba Lucía como administradora única de aquella empresa. Mi hermana perdió el color del rostro. Intentó reaccionar con rapidez. Dijo que todo estaba perfectamente declarado y que la empresa había prestado servicios de coordinación externa. Mi padre no discutió. Se limitó a señalar otra carpeta. El abogado extrajo entonces mi diario de cuidados, perfectamente ordenado por fechas. Cada anotación coincidía exactamente con los días en los que las facturas aseguraban que otra empresa había atendido a mamá. Era imposible que ambos documentos fueran ciertos al mismo tiempo. Durante esos meses Isabel estaba aquí, dijo mi padre. No existió ningún servicio externo. Lucía comenzó a buscar nuevas explicaciones. Habló de errores administrativos, de cambios de proveedores y de una mala organización contable.
Alejandro intervino por primera vez para respaldarla. Afirmó que jamás había participado en la gestión económica del fondo. Entonces el abogado abrió la tercera carpeta. Sobre la mesa aparecieron varios informes médicos utilizados para justificar determinados pagos. Después colocó al lado los originales obtenidos de los hospitales correspondientes. Bastaba una mirada para apreciar las diferencias. Había firmas añadidas, fechas modificadas y formularios que nunca pertenecieron a aquellos centros sanitarios. Alejandro dejó de hablar. Mi padre levantó lentamente otra hoja. Era un informe pericial elaborado semanas antes por un especialista en documentación clínica. Confirmaba que varias firmas habían sido reproducidas de manera irregular y que parte de aquellos informes carecía de validez. «Estas autorizaciones llevan tu nombre», dijo mi padre mirando directamente a Alejandro. «No puedes decir que no sabías nada». El antiguo médico bajó la vista. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. Después ocurrió algo que jamás habría imaginado. Alejandro respiró profundamente y confesó que había aceptado firmar algunos documentos, convencido de que Lucía regularizaría después toda la contabilidad. Reconoció que parte del dinero había terminado financiando la apertura de la clínica privada. Insistió en que pensaba devolverlo cuando el negocio comenzara a generar beneficios suficientes. Aquellas palabras terminaron de destruir cualquier defensa posible. Lucía se volvió hacia él completamente desconcertada. Nunca esperó que hablara delante de todos. Empezó a llorar y trató de justificar cada decisión diciendo que el fondo tenía mucho dinero, que mamá apenas utilizaba una parte y que nadie resultaría perjudicado. Fue entonces cuando no pude seguir callando. Saqué del bolso el recibo del depósito que había pagado con mis propios ahorros para ingresar a mamá en el centro especializado. Lo coloqué delante de ella. Este dinero salió de mi cuenta porque el fondo estaba vacío, dije con una voz que apenas reconocía como mía. Mientras inaugurabais una clínica en Madrid, yo tuve que elegir entre mis ahorros y el tratamiento de nuestra madre. Lucía observó aquel documento sin encontrar una respuesta. Mi padre tomó asiento con evidente esfuerzo. El cansancio comenzaba a reflejarse en su rostro, pero aún conservaba una serenidad impresionante. Miró primero al abogado y luego a mí. «Todo está preparado», dijo. «Las pruebas serán suficientes para presentar una denuncia por administración desleal, fraude documental y reclamación patrimonial. También existe base para comunicar los hechos al colegio profesional correspondiente». Comprendí inmediatamente a qué se refería. Alejandro podía enfrentarse a un procedimiento disciplinario por haber utilizado documentación médica falsa. Después mi padre abrió el último sobre. Contenía su Nuevo Testamento y el contrato del fideicomiso creado exclusivamente para proteger el patrimonio restante de mamá. Todos los bienes recuperados, así como cualquier cantidad devuelta por Lucía y Alejandro, quedarían destinados únicamente al cuidado de Carmen. Además, por primera vez en toda mi vida, aparecía reconocido oficialmente mi trabajo diario como cuidadora principal mediante una retribución legal supervisada por el propio fideicomiso. Mi padre levantó la vista y me dijo delante de todos: «Durante años buscaste mi aprobación sin darte cuenta de que ya la tenías. La única persona que sostuvo esta familia cuando todos miraban hacia otro lado fuiste tú». Noté que las lágrimas empezaban a caer sin poder detenerlas. Entonces el abogado cerró la última carpeta y formuló la pregunta que cambiaría el destino de todos. Como principal beneficiaria de la nueva estructura jurídica y representante designada para los intereses de nuestra madre, era yo quien debía decidir si iniciábamos inmediatamente un procedimiento penal completo, solicitábamos además la retirada de la licencia profesional de Alejandro o aceptábamos un acuerdo condicionado a la devolución íntegra del dinero y al cumplimiento de todas las medidas de protección previstas para mamá. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Durante años había imaginado ese instante creyendo que desearía vengarme. Sin embargo, mientras observaba a mi madre sonriendo distraída junto a la ventana, completamente ajena a la discusión, comprendí que aquella decisión nunca había tratado de destruir a nadie. Solo debía asegurar que por primera vez en mucho tiempo, ella estuviera verdaderamente a salvo. Miré a mi madre antes de responder. Permanecía sentada junto a la ventana, acariciando lentamente el borde de una servilleta mientras observaba el jardín. De vez en cuando levantaba la vista y sonreía sin comprender del todo
lo que ocurría a su alrededor. Aquella imagen disipó cualquier resto de rabia que aún pudiera quedar dentro de mí. Durante años había imaginado que, si alguna vez tenía la oportunidad de hacer pagar a Lucía y a Alejandro por todo el daño que habían causado, aprovecharía cada recurso legal para destruirlos. Sin embargo, en ese instante comprendí que seguir viviendo alrededor de ellos significaría continuar siendo prisionera de la misma historia. Respiré profundamente y miré al abogado. Quiero que todo el dinero vuelva al fideicomiso creado para mi madre, hasta el último euro. Quiero que todas las propiedades o inversiones adquiridas con esos fondos respondan legalmente por la deuda. También quiero que se informe al Colegio de Médicos sobre la documentación falsificada. Eso no depende de mi deseo de castigar a nadie. Es una cuestión de responsabilidad profesional. Pero no iniciaré un proceso penal si colaboran plenamente, reconocen los hechos y restituyen todo lo que pertenece a mamá. Nadie habló durante varios segundos. Lucía rompió a llorar. No era el llanto orgulloso con el que tantas veces había intentado despertar compasión. Era el llanto de alguien que comprendía que ya no podía seguir mintiendo. Alejandro permaneció inmóvil. Finalmente aceptó firmar un reconocimiento de responsabilidad y colaborar con todas las actuaciones civiles necesarias para recuperar el dinero. Semanas después comenzó un procedimiento disciplinario por la utilización de documentación médica falsa. Perdió varios privilegios profesionales, recibió una sanción oficial y durante un largo tiempo no pudo ejercer determinadas funciones clínicas. Aquello quedó registrado para siempre en su expediente. Mi padre nunca mostró satisfacción por ello. Solo dijo que la confianza de un paciente era demasiado importante para sostenerse sobre una mentira. La recuperación económica fue lenta. Hubo negociaciones, auditorías, ventas de participaciones y acuerdos supervisados por el juzgado. No todo el dinero pudo recuperarse inmediatamente, pero la mayor parte regresó al fideicomiso destinado exclusivamente al cuidado de mamá. Por primera vez desde el inicio de su enfermedad, el futuro de sus tratamientos dejó de depender de mis ahorros personales. Además, el trabajo que llevaba años realizando como cuidadora quedó reconocido oficialmente mediante un contrato aprobado por el administrador del fideicomiso. Al principio me resultó extraño recibir una remuneración por cuidar de mi propia madre. Después comprendí que aquello no ponía precio al cariño. Simplemente reconocía un trabajo que durante demasiado tiempo todos habían dado por hecho. Un mes después mi padre empeoró de forma irreversible. Pasé muchas noches sentado junto a su cama del hospital, igual que él había permanecido junto a tantas personas durante su carrera como cirujano. Una tarde me pidió que acercara una silla. Apenas tenía fuerzas para hablar. «Perdóname por haber tardado tanto», susurró. Le respondí que ya no necesitábamos seguir mirando hacia atrás. Sonrió con esa tranquilidad que solo tienen quienes saben que han terminado aquello que consideraban imprescindible. Falleció pocos días después, rodeado únicamente por las personas que realmente permanecieron a su lado hasta el final. En el funeral no hubo discusiones ni escenas dramáticas. Lucía asistió discretamente. Había envejecido mucho en pocos meses. Se acercó para darme el pésame y me pidió perdón sin esperar que la perdonara. Le respondí que esperaba sinceramente que aprendiera a vivir sin utilizar a los demás para construir su propia vida. Después seguimos caminos distintos. No volvimos a tener una relación cercana. Algunas heridas dejan de sangrar, pero nunca desaparecen por completo. Alejandro regresó a Madrid e intentó reconstruir su carrera lejos del prestigio que había perdido. Su nombre dejó de aparecer con frecuencia en congresos y publicaciones. Comprendió demasiado tarde que la reputación de un médico puede tardar décadas en construirse y apenas unos minutos en romperse. Mamá continuó viviendo en el centro especializado. Hubo días en los que ya no recordaba mi nombre. Sin embargo, cada miércoles, cuando llegaba para peinarla y leerle los viejos álbumes familiares, seguía tomando mi mano exactamente igual que al principio de la enfermedad. A veces me miraba y decía simplemente, «¡Qué bien que has venido!». Esas 5 palabras valían mucho más que cualquier herencia. Con el paso del tiempo dejé de preguntarme por qué nunca fui la hija favorita, o por qué necesité tantos años para sentir que mi padre estaba orgulloso de mí. Comprendí que había desperdiciado demasiada energía buscando el reconocimiento de personas que también cargaban con sus propias debilidades. La verdadera paz llegó el día en que dejé de vivir esperando la aprobación de otros.
Hoy sigo trabajando como enfermera. Continúo visitando a mi madre todas las semanas y aún conservo el cuaderno donde anoté cada medicamento, cada consulta y cada pequeño avance de su enfermedad. Ya no lo guardo como una prueba. Lo conservo porque cuenta la historia más importante de mi vida. Durante años pensé que el mayor legado que una familia podía dejar era una herencia económica. Ahora sé que estaba equivocada. El dinero puede desaparecer, las casas pueden venderse y los documentos pueden falsificarse. Lo único que permanece es la manera en que decidimos cuidar de quienes dependen de nosotros cuando nadie está mirando. Yo pasé demasiados años sintiéndome invisible. Al final descubrí que precisamente esa capacidad de permanecer en silencio, trabajar cada día y no abandonar a quienes amaba fue lo que permitió que la verdad saliera a la luz. Nunca obtuve justicia mediante la venganza. La encontré el día en que dejé de luchar por demostrar mi valor y empecé, por fin, a vivir con la tranquilidad de saber que nunca había perdido mi dignidad.